Arquitecto José Sato, miembro del directorio del Centro de Estudios y Prevención de Desastres Preves, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Y bueno, su presencia obedece a que estamos muy interesados a través de Radio Nacional de tratar un tema como es la prevención de desastres por lluvias y huaicos. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el rol de las autoridades, en este caso de los gobiernos regionales? Vemos situaciones como Piura, en la que hay un alto grado de emergencia y queríamos contar con su apreciación. Bien, efectivamente hay mucho por hacer a la vista de todo lo que está sucediendo en estos momentos en diferentes partes del país. Y obviamente lo primero que deberíamos hacer es tener un real conocimiento del riesgo al cual nos estamos enfrentando. Ya se ha mencionado más temprano que tenemos las experiencias catastróficas de fenómenos del Niño anteriores, del 83, el 97, el 98, y eso nos debe dar lecciones que aparentemente no estábamos aprendiendo. Entonces, todo lo que está sucediendo en realidad se puede haber previsto, en el sentido de que si tenemos los estudios correspondientes, tanto de peligro, vulnerabilidad y escenarios de riesgo, podemos adelantarnos a lo que podría acontecer y tomar las medidas preventivas y correctivas del caso. Eso ya en parte existe, pero es algo que tiene que estar en constante actualización. Y entonces lo que está sucediendo en este momento también es una oportunidad, o sea, de recoger toda esta información de cuáles son los impactos que está teniendo este niño costero y prepararnos para eventos futuros. Es así entonces que los gobiernos regionales y locales tienen aquí una responsabilidad y también una oportunidad. Ya se ha también anunciado de parte del gobierno central una partida presupuestal de 800 millones de soles, que es una buena iniciativa, pero esto no se debe convertir pues, en un festín en cuanto a proyectos que ya sabemos en qué manos caen finalmente producto de la corrupción. Entonces también hay una responsabilidad de parte de los funcionarios, de las autoridades, de la sociedad civil en su conjunto, para que estos recursos sean utilizados de la mejor manera y que lleguen efectivamente a la población que más lo necesita. Usted mencionaba estudios de impacto actualizados, es un referente muy importante, pero también personal calificado dentro de estos gobiernos, tanto regionales como locales, para que puedan ejecutar debidamente los planes estratégicos frente a emergencias. Efectivamente, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, los gobiernos regionales y locales deben tener una serie de planes previos. Tenemos los planes de prevención y reducción de riesgos de desastres que muchos todavía no los tienen. Inclusive también se obliga a tener planes de reconstrucción, o sea, antes de que ocurran estos eventos ya tener previsto de qué manera se va a responder. Entonces hay una responsabilidad ahí y eso significa pues entonces que las autoridades tomen cartas en el asunto y el Estado acompañar también estos procesos, porque no se les puede dejar también desamparados a tantos gobiernos locales, principalmente los pequeños, que no tienen los recursos suficientes para ni siquiera sus tareas cotidianas. Entonces, allí hay entidades como, en este caso, el CNEPRED, ¿no? El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, que tiene una labor que cumplir, al lado, obviamente, de las labores de respuesta que acompaña el INDECI y también ahora el Ministerio de Defensa, que está cumpliendo un rol en respuesta, pero hay que ir más allá de eso, ¿no? Porque lo que nos falta es realmente tener una planificación adecuada para evitar que más bien que estos impactos ocurran. Ahora, si bien es cierto que el tema de la infraestructura de previsión de desastres se puede hacer claramente, pero aquí tenemos un tema casi extraordinario, y es el tema científico para la previsión precisamente de desastres por lluvias y huaicos. En este caso, amigos, el año pasado hemos tenido un trabajo tremendo, se dijo que iba a haber un niño que iba a ser muy fuerte, pero no pasó nada.
pero este año, mientras estábamos lamentándonos del estrés hídrico, de pronto tuvimos este diluvio. En el aspecto científico, no estamos tan capacitados para poder ver, hacer una lectura de lo que se puede venir en cuanto al cambio climático, teniendo en cuenta que, bueno, pues la variación en el mundo entero es tremenda. Bueno, estamos mejorando en términos del monitoreo de los eventos climáticos, pero todavía, en caso peruano, todavía no estamos a la altura de otros países. Y sin embargo, también se ha visto, como en este caso, que la naturaleza nos ofrece sorpresas, y para eso más bien hay que pensar que ya estamos en este contexto de cambio climático en el cual hay eventos que están ocurriendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad y en forma más focalizada. El efecto no es igual en el territorio, y así lo estamos comprobando ahora en el norte, donde tradicionalmente pues Tumbes y Piura son los más afectados, pero ahora está ocurriendo también en la Mayeque, y ahora estamos bajando más, ¿no? Va a haber, claro, y ya se anunciaron que va a haber más lluvias, sobre todo en la parte, bueno, la Mayeque, la Libertad y el norte de Ancash. Entonces, ya tenemos que ir pensando en que la naturaleza es cambiante y nos puede causar sorpresas. Entonces, los escenarios que debemos construir, ¿no? Los escenarios de riesgo, tienen que ser variados y estar preparados para diferentes tipos de impactos que puedan ocurrir. Entonces, ahí pues hay una labor todavía bastante grande hacia el futuro, pero los pasos hay que irlos dando desde ahora. Ahora, este tipo de predicciones sí se puede hacer, ¿no? En otros países lo hacen. Estados Unidos adelanta. Hemos visto que tiene ahora una tormenta de hielo tremenda, pero que ya la habían anunciado antes. Habían dicho que hay que tener cuidado. Pero en nuestro país parece que todavía no hemos avanzado bastante, por cuanto de la noche a la mañana surgió estas lluvias así torrenciales, tremendas, que no se presentan comúnmente, ¿no? En estas zonas, sobre todo del norte. Sí, tal vez en cuanto a su intensidad, pero ya sabemos que todos los años esto puede ocurrir. Entonces, simplemente hay que tener previsto diferentes formas de responder, pero también las labores de prevención tienen que estar orientadas hacia los eventos de mayor intensidad. Entonces, si estamos preparados ante estos eventos grandes, digamos, ya los moderados o menores van a poderse sobrellevar de manera más sencilla, si se quiere. Entonces, eso es una actividad permanente, finalmente. Capacidad de respuesta y equipamiento adecuado frente a esta situación. ¿Es necesario? Así es. Los gobiernos regionales y locales deben tener previsto para eso. Hay también un programa presupuestal 068, donde los dineros que se indiquen ahí son orientados directamente para labores de prevención y de atención a desastres. Lamentablemente no todos los gobiernos regionales locales tienen las partidas adecuadas para este fin. Sin embargo, hay que dar pues una invocación, ¿no? Para que esto sea una acción permanente y que esté realmente también orientada hacia la población más vulnerable. Y hay también una responsabilidad de parte de los ciudadanos, ¿no? A entender que si se tienen los estudios y se les dice que hay lugares en donde no se debe uno ubicar, hay que también atender, ¿no? a estas recomendaciones y no exponernos a estos impactos. Ahora, nuestra capital está también siendo afectada y vemos pues que los diseños de nuestras viviendas no necesariamente obedecen a esta situación de emergencia. Es uno de los elementos también a considerar, en tomar en cuenta, ¿no? Sí, en nuestras ciudades tenemos todavía mucho por hacer y aunque ya sabemos cuáles son las situaciones a las cuales nos podemos enfrentar, ya mencionabas, en el caso de Lima, por ejemplo, realmente tampoco no estamos preparados para lluvias intensas, como tampoco para sismos de gran magnitud. Entonces, allí, bueno, a nivel
también de los profesionales, del sector privado. Hay muchas cosas en donde podemos contribuir. A propósito, esta noche en el Colegio de Arquitectos tenemos un foro sobre la gestión de riesgos y la gestión urbana. Eso va a ser a las 7 de la noche, donde vamos a discutir con panelistas del Ministerio de Vivienda, del CENEPRED y de PREDES sobre estos temas de actualidad. Porque desde los colegios profesionales también hay mucho que podemos aportar. Y eso también hay que ver, ¿no? La sociedad civil en su conjunto tiene profesionales, tiene experiencias que pueden servir para afrontar estas situaciones y sobre todo con una visión prospectiva. En este momento el foco de atención está en las ciudades principales de la costa norte que están siendo afectadas, pero hay muchas zonas rurales, por ejemplo, también que están siendo impactadas, están aisladas y poco aparecen noticias sobre esto. Entonces, allí hay todavía una lectura que hay que hacer sobre qué cosas está sucediendo en estos lugares y ver de qué manera podemos ayudar a esta población que está en estas circunstancias y que tiene pocos recursos para sobrellevar esta situación de gran impacto. En Lima estamos ya ahora con precipitaciones un poquito más subidas que las normales. Anteriormente teníamos unas lloviznitas, ¿no? Pero ahora ya tenemos precipitaciones, como le llamamos, de gota gruesa, ¿ya? Y que afectan bastante a la ciudad. Es decir, hay techos que en algunos distritos están hechos prácticamente de tierra y cuando cae esta lluvia, pues definitivamente afecta. Pero ¿cuál sería el daño en las zonas de los cerros donde hay construcciones precarias? Sabemos que un exceso de lluvia puede aflojar el terreno, ¿no? Y no sabemos que pueda causar desastres de qué magnitud. Pero ¿se está previendo, se ha hecho un estudio sobre esto, arquitecto? Efectivamente, en nuestro caso, como Centro de Estudios y Prevención de Desastres, estamos desarrollando un programa de reducción de riesgos urbanos en el sitio de Independencia con financiamiento de USAID, y ahí hemos visto ese problema, ¿no? de las laderas de cerro, tanto la parte sísmica como la parte de probables lluvias intensas. Y hay una serie de elementos que pueden indicarnos que hay un riesgo latente, porque hay una serie de quebradas y cárcavas que han sido ocupadas ya en forma extensiva en el cono norte, en la Lima Este, en la zona de Chosica. Y entonces las labores que hay que hacer ahí es primero de alertar a la población de las posibilidades que hay de estos caídas de rocas, huaicos, y los gobiernos locales tomar medidas preventivas para reducir ese riesgo. Entonces hay una serie de tecnologías que ya han sido aplicadas. Nosotros en PREDES hemos desarrollado esto desde el año 83 en Chosica y se han venido aplicando estos diques de contención, pero también hay ahora medidas más modernas, ¿no? Las mallas dinámicas, las pasivas, etcétera. Y hay que estudiar caso por caso, porque cada caso es diferente. Entonces, en la medida que tengamos estudios más de detalle, como los que hemos hecho nosotros con la Universidad Nacional de Ingeniería, el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres CISMIT, hay elementos que nos permiten, de la mano con los gobiernos locales, ir viendo cómo ir previendo y reduciendo estos impactos. El tema es que este problema continúa. O sea, las laderas de cerros están siendo todavía en estos momentos invadidas, ya no tal vez por las personas con bajos recursos que necesitaban un terreno, sino hay mafias, ¿no? Que están en este momento actuando, y eso hay que combatirlo desde ya, porque este incremento de invasiones también incrementan los riesgos para las poblaciones que ya están asentadas, y además genera una dispersión de la inversión, en el sentido de que no nos podemos concentrar en reducir el riesgo de las poblaciones ya asentadas, sino que eso se está aumentando día a día. Entonces es como si diría, es el cuento de nunca acabar. Entonces claro, tenemos que dar un pare a estas invasiones y actuar sobre lo que
ya a las vulnerabilidades existentes. Bueno, Lima en las últimas décadas ha crecido en base a invasiones, ¿ya? Invasiones que se han hecho en los cerros y se han aprovechado también algunas zonas extensas que teníamos en los alrededores y que ahora son prácticamente urbanizaciones que al final reclaman agua y desagüe y hay que darles. Pero el tema que nos preocupa es el de los cerros, donde familias sí, de escasos recursos económicos se han instalado, han armado sus casitas, precarias por cierto, porque no son de cemento. Pero ¿cuál sería el impacto precisamente en esas zonas exclusivas de los cerritos que han sido invadidos, ¿ya? Por lo menos hasta la mitad, pero la parte de arriba todavía no está? Una lluvia intensa seguramente va a causar daños tremendos. Pero ¿hay algún tipo de construcción que podía mitigar estos efectos? Bueno, en principio lo que se debe hacer es construir bien. Y lo primero para construir bien es ubicarse en un lugar adecuado. Y eso es lo primero que los gobiernos locales deberían hacer, o sea, adelantarse y decir dónde debería construirse. Es lo ideal, pero tenemos esta realidad ya. Entonces, el tema es, empieza por los cimientos, ¿no? O sea, al tener buenos cimientos, podemos reducir el riesgo futuro. Pero ahí el tema es, por ejemplo, si vamos a otro aspecto, en los estudios que hemos realizado en Independencia, ya no el tema de lluvia, sino el tema sísmico, se ha estudiado que la ubicación en laderas incrementa en un 20% el riesgo ante los impactos de los terremotos. Entonces, el tema es que al construir en laderas el costo va a ser mayor. Si es que queremos algo seguro. Y eso deben tener en cuenta las poblaciones que ahí se asientan. El otro tema es que se sigue construyendo 2, 3, 4 pisos y eso también es un tema que incrementa una vulnerabilidad a futuro debido a que al principio el poblador no está cimentando para recibir tanto peso. Es decir, la situación en la informalidad, sobre todo, es algo que nos está llevando a tener estos escenarios de vulnerabilidad y más bien lo que habría que pensar es adelantarnos, ¿no? O sea, ya pasó digamos, la época en que las invasiones era visto como un hecho heroico de reivindicación social y se ha convertido más bien en el origen de los riesgos que tenemos actualmente. Porque la informalidad ha continuado y eso es algo que debemos ver de qué manera lo vamos revirtiendo y construir mejor la ciudad. Una gran tarea entonces por parte de las autoridades para afrontar la informalidad, que es uno de los elementos prioritarios que hay que tomar en cuenta para que no surjan situaciones como estas. Y otro de los aspectos ya para finalizar la entrevista y es también que no solamente se ha visto el daño en infraestructura, en las viviendas, ¿no? Miles de familias han quedado absolutamente sin nada, sino también en sectores como la agricultura, la pesca, se han visto altamente afectadas. Efectivamente, los impactos que tiene un fenómeno como este niño costero son muy variados, ¿no? En agricultura, en la estructura vial, en la vivienda. Entonces, el tema es multisectorial y hay que verlo de esa manera. Y a nivel de los gobiernos locales, justamente también, no es que este tema sea manejado solamente por el área de defensa civil o de gestión de riesgos, sino que debe ser un trabajo conjunto. Para eso están los grupos de trabajo de gestión de riesgos de desastres dentro de los gobiernos regionales y locales, que deben de trabajar viendo desde sus propios ámbitos qué medidas deben ir tomando y qué respuestas también ante los impactos se deben de desarrollar, porque es así, o sea, los impactos son muy variados y desde diferentes puntos de vista, de diferentes profesiones se puede dar los aportes apropiados. También el aspecto de salud, no lo hemos mencionado, pero hay una afectación que se está produciendo y que va a seguir en los próximos días, semanas.
Muchísimas gracias, arquitecto José Sato, miembro del directorio del Centro de Estudios y Prevención de Desastres Preves. Le Sí. damos las gracias.